Sistema inmunitario. ¿Qué es? El sistema inmunitario es una compleja red de células, moléculas, tejidos y órganos que detectan a las sustancias extrañas al organismo. Juntos ayudan a tu cuerpo a combatir infecciones y otras enfermedades. La ciencia que se ocupa del estudio del sistema inmunitario es la inmunología. El sistema inmunitario permite conservar la homeostasis frente a las agresiones por agentes externos como bacterias, virus y sustancias contaminantes o radiaciones y agentes internos, por ejemplo, células cancerosas. Las sustancias extrañas al organismo se denominan antígenos, los cuales generalmente están constituidos por proteínas que se encuentran en la superficie de células, virus, hongos y bacterias. Las sustancias inertes, como toxinas, también pueden ser antígenos. La respuesta inmunitaria se divide en dos niveles: respuesta inmunitaria innata, o también llamada natural o inespecífica, y en respuesta inmunitaria adaptativa, también conocida como adquirida o específica. Respuesta inmunitaria innata. Consiste en barreras físicas, células y mecanismos que el individuo posee desde el nacimiento y que lo protege contra antígenos. Este tipo de inmunidad ofrece una respuesta inmediata e inespecífica. Esto es porque actúa de manera rápida y genérica ante los agentes patógenos. Respuesta inmunidad adaptativa. A diferencia de la innata, es específica, pero no actúa rápidamente. En la inmunidad adaptativa, el sistema inmunitario de la persona implementa una defensa contra un antígeno específico tras la exposición a este. Los principales componentes de la inmunidad adquirida son los linfocitos T y B. El sistema inmunitario despliega 3 líneas de defensa. La primera línea la constituyen las barreras físicas conformadas por la piel, las conjuntivas oculares y las superficies mucosas de los tractos respiratorio, gastrointestinal y genito-urinario. Estas estructuras anatómicas representan también barreras químicas, pues liberan sustancias capaces de destruir gérmenes. Ejemplos de ellos son el sudor, las lágrimas y la mucosidad de los sistemas respiratorio y digestivo. Además, dentro del tracto gastrointestinal, la microbiota comensal sirve como barrera biológica, porque puede competir exitosamente contra las bacterias patógenas por alimento y espacio, además de producir sustancias tóxicas contra aquellas. Si por alguna razón, por ejemplo, los piquetes de insectos, se rompe alguna de estas barreras, los agentes patógenos pueden introducirse en el organismo, en cuyo caso entra en acción la segunda línea de defensa inmunitaria. Ante la presencia de agentes invasores que han logrado penetrar en el cuerpo, la inmunidad innata despliega una segunda línea de defensa, cuyos principales componentes son fagocitos, esto es macrófagos, neutrófilos, monocitos y células dendríticas que ingieren y destruyen a los agentes invasores. Células NK o linfocitos citolíticos naturales que destruyen tanto las células infectadas por virus como a las células cancerosas. Leucocitos poliformonucleares, que son neutrófilos, eosinófilos y basófilos.
Estos, al igual que las células mononucleares, es decir, monocitos, macrófagos y mastocitos, liberan sustancias que intervienen en la inflamación como las citocinas y las reacciones alérgicas como la histamina, pero además algunas de estas células también pueden destruir directamente a los agentes invasores. Proteínas sanguíneas. Entre estas destaca el sistema del complemento, que consta de un conjunto de moléculas plasmáticas, cuyas funciones son potenciar la respuesta inflamatoria, facilitar la fagocitosis y dirigir la lisis de las células patógenas. Si los agentes patógenos resisten la respuesta innata, el organismo posee una tercera línea de defensa, la respuesta inmunitaria adaptativa, la cual tarda en actuar después del encuentro inicial con un agente invasor. La respuesta adaptativa se caracteriza por tener especificidad y desarrollar memoria y actúa a través de dos mecanismos: inmunidad celular e inmunidad humoral. La inmunidad celular son los linfocitos T, que son los ejecutores de la inmunidad celular, que constituye el principal mecanismo de defensa contra microorganismos intracelulares, tales como virus y bacterias. Los precursores de los linfocitos T se generan en la médula ósea, luego migran al timo, en donde experimentan un proceso de maduración y se convierten en distintos tipos celulares. En la inmunidad celular se distinguen una serie de subtipos de linfocitos T con diferentes funciones: citotóxicos, cooperadores, reguladores y de memoria. En términos generales, el proceso de inmunidad celular comprende tres fases: activación, regulación y resolución de la respuesta inmunitaria. Activación. La primera etapa consiste en la presentación de antígeno a un linfocito T citotóxico o bien a un cooperador para su activación. El proceso funciona así: los linfocitos T salen del timo y se redesplazan por los conductos sanguíneos y linfáticos en busca de sustancias extrañas, es decir, antígenos. Sin embargo, para que un linfocito T pueda reconocer a un antígeno, este último debió haber sido procesado previamente por una célula presentadora de antígenos. Las principales de estas son células dendríticas y con menos frecuencia macrófagos y linfocitos B. La célula presentadora de antígenos digiere el agente invasor y lo divide en fragmentos. Después combina tales fragmentos con las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de la célula. Cuando la célula presentadora de antígenos presenta un linfocito T, los fragmentos de antígenos unidos al histocompatibilidad, el linfocito T se une a estos fragmentos y se activa. Una vez activado, puede comenzar a combatir y destruir a los invasores que posee tal antígeno. Los linfocitos T citotóxicos o linfocitos CD8 positivos identifican a las células infectadas o transformadas y las destruyen mediante perforinas y granzimas que inducen a su apoptosis. Los linfocitos T cooperadores o linfocitos CD4 positivos identifican antígenos expuestos en la superficie de las células presentadoras de antígenos. Luego proliferan y secretan interleucinas, moléculas que estimulan la proliferación de linfocitos T, así como la activación de linfocitos B y de macrófagos.
El complejo mayor de histocompatibilidad, o CMH, es una familia de genes que codifican moléculas denominadas antígenos de histocompatibilidad. En los humanos hay dos tipos de clases primarias de CMH, la 1 y la 2. En la clase 1 presentan péptidos derivados de antígenos intracelulares, por ejemplo de virus, a los linfocitos citotóxicos. Debido a que los antígenos presentados por el CMH1 derivan de proteínas intracelulares. Esta ruta se conoce también como vía endógena. Por su parte, las moléculas del CMH2 presentan péptidos derivados de antígenos extracelulares, por ejemplo, de bacterias a los linfocitos cooperadores. Debido a que los antígenos presentados por el CMH2 derivan de proteínas intracelulares, esta ruta se denomina vía exógena. 2. Regulación. Tras la destrucción de linfocitos T del agente patógeno, los linfocitos T regularmente inhiben la respuesta inmunitaria, la cual debe estar regulada para evitar que dañe al organismo, como ocurre en los trastornos autoinmunitarios. Existen dos tipos principales de linfocitos T reguladores. 3. Resolución. Después de que los antígenos han sido eliminados, la mayoría de los linfocitos T citotóxicos y colaboradores activados experimentan apoptosis, pero el resto de ellos se convierten en linfocitos T de memoria. Su función es identificar el antígeno en exposiciones posteriores e iniciar una respuesta mucho más rápida y enérgica que la que se produjo por primera vez. Inmunidad humoral. Los linfocitos B son las células que despliegan la inmunidad humoral, que constituye el principal mecanismo de defensa frente a los microorganismos extracelulares y sus toxinas. La generación de linfocitos B comienza en el hígado fetal, pero es reemplazado progresivamente por la médula ósea hasta construir el principal lugar de producción y maduración de linfocitos B. Tras su maduración, los linfocitos B se concentran en los ganglios linfáticos, el vaso y otros tejidos linfoides, donde entrarán en contacto con los antígenos para los que son específicos. Aun cuando los linfocitos B son las células que despliegan la inmunidad humoral, los componentes de este tipo de defensas no son células directamente, sino macromoléculas como anticuerpos y proteínas del sistema complemento. La respuesta humoral se puede dividir en dos fases, en primaria y secundaria. En la primaria consiste el reconocimiento de los antígenos por parte de los linfocitos B. Sin embargo, estos no se activan hasta ser estimulados por los linfocitos T cooperadores. Como se recordará cuando los linfocitos T cooperadores actuarán en la inmunidad celular entre las diferentes respuestas, que estos desencadenan contra los agentes patógenos. Se incluye la activación de los linfocitos B. Una vez activados, los linfocitos B comienzan a multiplicarse y tras estarse dividiendo durante 5 a 10 días, se diferencian en células plasmáticas y en linfocitos B de memoria. A este fenómeno se le conoce como selección y expansión clonal. La función de las células plasmáticas es producir inmunoglobulinas, es decir, anticuerpos. La de los linfocitos T de memoria es posibilitar que el sistema inmune recuerde el antígeno y responda más rápido a futuras exposiciones al agente inmunógeno. Respuesta humoral secundaria. Una infección repetida por un mismo antígeno
activa los linfocitos de memoria creados como consecuencia de la respuesta humoral primaria. La respuesta humoral secundaria se inicia más rápidamente al cabo de unos 3 días y es de mayor intensidad. Los anticuerpos contribuyen a la inmunidad de 3 formas distintas. Neutralización directa de toxinas y virus mediante la unión de antígeno-anticuerpo. Opsonización, en donde los anticuerpos recubren los microorganismos y estimulan su fagocitosis. Lisis, la activación del complemento conduce a la lisis del antígeno. Los anticuerpos identifican específicamente el antígeno del microorganismo o de la toxina invasora, neutraliza su infectividad y ayudan a su eliminación mediante células afectoras. Los anticuerpos se encuentran en 2 formas, en forma soluble, secretada en la sangre y otros fluidos del cuerpo, y en forma unida a la membrana celular que está anclada a la superficie de un linfocito